Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Apocalipsis 2, mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero.
como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando estudiamos el mensaje a estas 7 iglesias, es importante mencionar las 3 formas de interpretación y aplicación a estos mensajes. Número 1, son características de iglesias que realmente existieron en esas ciudades de Asia Menor en el tiempo de Juan. Número 2, son características que podemos tener como cristianos, cada uno de manera personal, y debemos aplicar el mensaje a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Y número 3, son características principales de la iglesia en las diferentes etapas de la historia de la iglesia a través de los siglos. En cada una de las iglesias te daré en forma resumida el tiempo que representan según muchos estudiosos. Veamos resumidamente cada una de estas iglesias del capítulo 2. Éfeso significa deseada o deseable. Jesucristo, el que anda en medio de su iglesia y tiene a sus mensajeros en su mano derecha, les da este mensaje. Podemos notar que era una iglesia que trabajaba arduamente por la causa de Cristo y del avance del Evangelio. Tenían la paciencia soportando tribulación y sufrimiento. No soportaban a los falsos y no se dejaban engañar por falsos apóstoles. Aborrecían a los nicolaitas, aborrecidos por Jesucristo, es decir, ellos aborrecían lo falso. Son características dignas de nuestra consideración y de ponerlas en práctica. A pesar de que en el versículo 3 Jesucristo da testimonio que su arduo trabajo lo hacían por amor a Él y que persistían sin desmayar, habían dejado su primer amor, es decir, su amor ya no era el mismo, habían decaído. Es importante examinarnos a la luz de esta palabra y velar en nuestro corazón. Sinceramente, creo que los cristianos muchas veces en la historia de nuestra vida personal cristiana descuidamos el primer amor. Nos quedamos sirviendo a Dios probablemente, pero la llama del amor en nuestro corazón se va apagando. Es necesario poner en práctica continuamente el versículo 5. Donde dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. 3 pasos importantes e inseparables. En la segunda parte de este versículo hay una advertencia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que no podemos ni debemos permitir que el amor hacia Cristo vaya menguando y quedarnos únicamente en una religión, porque eso no será aceptable para Él. En la historia de la iglesia, esta iglesia representa a los cristianos del primer siglo, a la iglesia apostólica que mantuvo su fe y trabajó arduamente, ya que en aproximadamente 70 años el Evangelio llegó a todo lo que abarcaba el Imperio Romano. El mandamiento del versículo 7 se repite en cada una de estas iglesias y es para nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego viene la promesa, al que venciere. No es fácil la vida cristiana. Tiene luchas, pruebas, dificultades, tribulaciones y tentaciones, pero vale la pena seguir adelante y llegar hasta el final. La promesa aquí es, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa palabra paraíso es el lugar donde está la presencia de Dios en el cielo, un lugar indescriptible pero sin duda maravilloso. En Lucas 26:43, Jesucristo le habló a aquel ladrón que estaba a la par suya y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que a la luz de la palabra podemos darnos cuenta que al morir vamos directamente al paraíso, a la presencia de Dios por la fe en Jesucristo. Y allí gozaremos por la eternidad todos los beneficios de la salvación. Ahora veamos el mensaje a la segunda iglesia, Esmirna. Significa mirra. La mirra se menciona frecuentemente en las Escrituras. Se utilizaba para embalsamar a los muertos y para la creación de perfumes y aceites olorosos. Esta debía ser machacada para dar su fragancia. Esta iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente, una iglesia maltratada.
Una iglesia a la que Jesucristo le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, porque ellos estaban sufriendo por la causa de Cristo y aunque eran desechados por muchos, eran de gran valor para su Señor. Les da palabras de ánimo que no debían temer en nada en lo que iban a padecer. Muchos serían echados en la cárcel, tendrían tribulación e incluso unos morirían, pero el llamado es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia, como la mirra, sería triturada por la persecución, pero exhalaría su olor fragante para él. Esta iglesia representa a la iglesia del segundo y tercer siglos. Una iglesia terriblemente perseguida por el Imperio Romano y sus emperadores. Cuando dice que tendría tribulación por 10 días, se cree que fueron 10 persecuciones por diferentes emperadores, donde los cristianos fueron muertos a espada, quemados, echados a los leones, crucificados, aborrecidos y odiados en todo el Imperio Romano. Todo esto es conocido en la historia a nivel mundial. Los cristianos vivían escondidos en catacumbas, en cuevas, sufriendo terriblemente por la causa de Cristo, pero muchos de ellos permanecieron fieles hasta la muerte, aún comidos por leones, pero no negaron su fe en Cristo. Por lo tanto, ya recibieron la corona de la vida. Quiera Dios que en medio de los diferentes sufrimientos que tengamos en la vida, o en medio de persecuciones y problemas, podamos mantenernos fieles. Que allí en ese sufrimiento podamos exhalar ese olor fragante de amor, adoración, obediencia, servicio, fidelidad y devoción a Cristo. La promesa es: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero, ¿cuál es la segunda muerte? Se encuentra en Apocalipsis 20, 12 al 15 si lo quieres leer. Es cuando todos los no inscritos en el libro de la vida por la fe en Jesucristo serán juzgados en el juicio final del trono blanco y se les da el veredicto final de culpables, siendo lanzados al lago de fuego. Entonces todo aquel que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Qué aliento para todos aquellos que morían como mártires! Podían matar sus cuerpos, pero ellos tendrían la seguridad de la vida eterna. Ahora vamos con la tercera iglesia, que es Pérgamo, que significa acrópolis, fortaleza elevada, matrimonio consumado. Jesucristo se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos, ya que es una iglesia donde quedan pocos fieles en medio de la tribulación y persecución, e inicia la introducción de la falsedad como la doctrina de Balaam, que fue la causante del juicio de Dios a Israel, y la doctrina de los Nicolaitas. Se introduce el paganismo, la idolatría y la inmoralidad sexual. La ciudad de Pérgamo fue sede del primer templo del culto al César. Estaba saturada de paganismo. En esa ciudad había un altar a Zeus semejante a un trono. Es la posible referencia de Apocalipsis 2:13, donde dice: moras donde está el trono de Satanás. En la línea del tiempo representa el cristianismo infiel del año 300 al 600 aproximadamente después de Cristo. Constantino se convirtió en el primer emperador procristiano. En el Edicto de Milán se le concedía a los cristianos la oportunidad con los paganos de ejercer su religión. Él unificó el cristianismo con el paganismo. Es allí donde surge el catolicismo. La palabra católico significa universal. El cristianismo mezclado con el paganismo se convirtió en la religión universal y oficial del Estado. Allí se introdujo el culto a los ídolos, el culto a María, la construcción de grandes templos. Los líderes religiosos buscaban el puesto de liderazgo por la influencia social y política y por ambición, mundanalidad y pecado. El llamado en el versículo 16 es a arrepentirse, de lo contrario serían castigados. En el versículo 17 vemos la promesa al que venciere. Se le dará del maná escondido, que es Jesucristo mismo, el pan del cielo, y se le dará una piedrecita blanca. En ella escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto era fácil de entender en aquella época.
A los atletas que ganaban en los Juegos griegos se les daba como parte de su galardón o premio una piedra blanca, que era la consigna de entrada a la celebración que se hacía después en honor de los vencedores. Entonces, esta piedrecita blanca representa el momento en el que el vencedor cristiano recibirá su entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. Esta entrada es individual y personal. Ahora vayamos con la cuarta iglesia llamada Tiatira. Significa la que no se cansa de pecar o sacrificar. Jesucristo se presenta como el que lo ve y escudriña todo y el que juzga justamente. En esa iglesia habían unos fieles según el versículo 19, y es que siempre hay un remanente fiel en medio de la oscuridad. Sin embargo, la corrupción y decadencia espiritual estaba presente. Se menciona a Jezabel, la mujer más perversa mencionada en el Antiguo Testamento. Se habla de fornicación, y esto sería tanto inmoralidad sexual como fornicación espiritual. Se habla de paganismo e idolatría. Esta mujer sería juzgada, según podemos ver en los versículos 21 al 23. A los fieles de esa iglesia se les dice en el versículo 25, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Debían permanecer fieles en medio de esa oscuridad. En la línea del tiempo, esta iglesia abarca aproximadamente del año 600 al 1500 después de Cristo. Se le conoce como el tiempo de oscurantismo o Edad Media. Es aquí donde comienza el poder y la corrupción papal o de los papas. La Biblia fue prohibida. Comienza la simonía, que era la compra de puestos en la iglesia. Surge la compra de indulgencias para lograr la salvación a través de un precio económico. Surgen la mayoría de doctrinas católicas e inicia la Inquisición, en donde torturaban y mataban a los que no creían, igual que la llamada Santa Madre Iglesia Católica Romana, entre comillas. Sin embargo, había remanente fiel. En esa época hubieron fieles como los valdenses, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola y otros, quienes fueron excomulgados, perseguidos y aún matados. La promesa que se le da al que venciere es que se le dará autoridad sobre las naciones, y como vemos en muchos pasajes, reinaremos con Cristo. Además dice, y le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22:16 se le llama a Jesucristo la estrella resplandeciente de la mañana. Aunque ese lucero de la mañana ya ha salido en nuestros corazones, según 2 de Pedro 1:19, un día le tendremos en su plenitud gloriosa. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso? Número 2. ¿Qué había dejado la iglesia de Éfeso? Número 3. ¿Qué debemos hacer cuando hemos perdido el primer amor? Número 4. ¿Cuál fue la iglesia fiel en medio de tribulación y pobreza? Número 5. ¿Qué pasará con aquel que es fiel hasta la muerte? Número 6. ¿Cuál es la segunda muerte? Número 7. ¿Qué significaba la piedrecita blanca a los atletas que ganaban en los Juegos griegos? Y número 8. ¿Quién es la mujer más malvada mencionada en el Antiguo Testamento y en el mensaje de la iglesia de Tiatira? Aquí terminamos el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.